Muy buenos días, ¿me escuchan? Profe, Vale, vale, gracias por contestar. Bueno, tenemos 12 personas, súper poquitas. Necesitamos que se conecten más. Esperemos un minutico para que podamos iniciar nuestra clase y ya comenzamos. Esperen un momentico, por favor. Bueno, entonces ya son las 7 y 3 apenas. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy de matemáticas. Por favor, mucha atención, mucho cuidado con lo que se va a explicar hoy, debido a que de esto saldrá un punto de la bimestral, ¿listo? Acuérdense que la bimestral solo eh, se compone de 10 preguntas, entonces digamos que con que una esté bien o una esté mal hace la diferencia, ¿vale? Entonces por favor van a prestar mucha atención. Quiero confirmar, ¿no? Quiero confirmar. ¿El señor Ruiz está? Ok, no está. Y el señor Numpa que acabó de salir. Ok, vale. Vamos a seguir así. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, por favor. Me confirman que se esté viendo. ¿Sí se ve? sí, Listo. Ok. Entonces, bueno chicos, este bloque va a ser muy importante. No sé si alcancemos a ver lo de la función tangente, cotangente, secante y cosecante, por lo que necesito que eh, estemos muy pendientes con la información. Yo me imagino que si el miércoles empiezan las bimestrales, si el miércoles empiezan las bimestrales, significa que el martes tenemos todavía esa clase. Tenemos una horita, pero esa horita va a ser fundamental. ¿Listo? Va a ser fundamental. Ya sea para poder explicarles lo que hace falta de la función tangente, cotangente, secante, cosecante, que va a ser una cosa muy pequeñita, es como revisar eh, desde su gráfica dominio, rango, eh, asíntotas, porque estas sí tienen asíntotas. La función seno y coseno no tienen asíntotas, pero la función tangente, cotangente, secante y cosecante sí. Puntos máximos, mínimos, sí, ceros. Entonces eso se hace como en unos 20-25 minutos. Eso es bastante rápido. Pero pues si nos hace falta, entonces tocaría estar pendiente del martes. Si no, entonces les recomiendo que ese martes, eh, aunque yo voy a estar conectado, ¿sí? Aunque yo voy a estar conectado ese martes,
pero les recomiendo que revisen el correo si en dado caso tengo que enviar algún material, algún tipo de material. ¿Listo? Bueno, entonces, esto fue lo que vimos la clase pasada, o sea, ayer, ¿no? Vimos, hicimos un repaso de la amplitud, eh, y, y hablamos de lo que es el movimiento vertical de funciones, ¿cierto? Entonces, hablamos cuando una función senoidal se le afecta su amplitud, es decir, hacia arriba y hacia abajo, si ella se, ¿cómo decirlo? Como que se dilata, ¿cierto? Eh, y también revisamos cómo es que una función seno, una función senoidal, sube o baja en el plano sin cambiar su amplitud. Ahora, al final de esa clase, realizamos un ejercicio en donde se mezclaban las dos cosas, ¿no? Entonces, donde se mezclaba el cambio de amplitud y el cambio de posición vertical, ¿sí? Entonces, a partir de una función seno normalita, que en este caso era la función gris, realizamos el cambio de amplitud. Entonces pasamos de seno a 3 seno, ahí está. Espera un momentico, que está acá. Entonces pasamos de seno a 3 seno, sigue teniendo el mismo punto de corte porque solo lo que hicimos fue cambiar su amplitud, pero al final bajamos esa función azul 2 unidades. Entonces cada punto, des en cuenta que cada punto que estaba aquí en la azul bajó 2 unidades, vea. Aquí bajó 2 unidades, aquí bajó 2 unidades, aquí bajó 2 unidades. Por lo tanto, toda la función se desplaza hacia abajo. Entonces, esos desplazamientos hacia abajo conllevan a un número que está sumando o está restando afuera de la función. ¿Listo? Afuera de la función. Entonces, eso fue lo que nosotros vimos ayer, ¿no? Seno de x más 4, seno de x más 3, seno de x más 1, seno de x menos 1, seno de x menos 2. Entonces ahí se está moviendo, ahí se están moviendo esos puntos. Bien, ahora nos haría falta ver los otros dos parámetros, ¿sí? Los otros dos parámetros que también son bastante importantes porque uno de ellos afecta directamente el periodo y la frecuencia de una función senoidal. Entonces, por favor, van a prestar mucha atención. Eso es lo que veremos hoy. Entonces, caracterización. Correcto. Entonces, hoy es 19, ¿no? Bien. Entonces, el propósito de hoy es describir las funciones senoidales desde su periodo, frecuencia y ángulo de fase, por medio de ejemplos y gráficas en GeoGebra con el fin de caracterizarlas desde su curva y o desde su ecuación cartesiana. ¿Listo? Entonces, a partir de la ecuación o a partir de la gráfica podríamos determinar su periodo, su frecuencia, y al final de la clase vamos a ver lo que se conoce como ángulo de fase. Ese es como el último parámetro, la última caracterización que vamos a hacer de las funciones senoidales. A ver, entonces les comento de manera general. Las funciones que estamos tratando de estudiar son funciones senoidales, y la forma general de una función senoidal es de esta forma. A ver, y igual a por el seno de wx más phi más un b al final. Eso en la parte de una función seno. Y de la función coseno, entonces a coseno de wx más phi más b. Entonces, si se dan cuenta, hay 4 objetos extraños, ¿no? 4 objetos extraños que ya hemos trabajado. Hemos trabajado la amplitud y hemos trabajado el desplazamiento vertical, ¿sí? Los movimientos verticales y la amplitud. Nos haría falta trabajar el W y este phi. Entonces, cada uno de ellos tiene como su impacto dentro de las funciones senoidales, su forma, y en realidad el único de todos estos 4 parámetros que afecta directamente al periodo y la frecuencia es W. Ese afecta el periodo y la frecuencia, y eso ahorita lo vamos a entender. ¿Listo? Entonces,
para poder entender qué es lo que afecta, pues debemos recordar nuestra función seno y nuestra función coseno, la normalita, ¿no? La función seno y la función coseno normalita. Entonces voy a revisar dónde es que están. Por acá podría ser. Sí, por aquí está. Bien. Entonces tenemos por acá la función seno y la función coseno. A ver, a partir de estas dos funciones, vamos a revisar primero la función seno. A ver, vale, cuidado. La función seno, entonces, tiene ciertas propiedades, la normalita, la y igual seno de x. Las propiedades dentro de las que vamos a revisar hoy va a ser el periodo y la frecuencia, ¿sí? El periodo, que lo vamos a llamar con la letra T, y la frecuencia, que lo vamos a llamar con la letra F. ¿Listo? El periodo y la frecuencia. A ver, el periodo habla de que de cada cuánto, ojo, cada cuánto ella se repite, ¿sí? Cada cuánto ella se repite. Entonces, si se dan cuenta acá, la función seno se repite completamente, o sea, repite un ciclo, esto es lo que se conoce como un ciclo o una oscilación completa, se repite cada 2pi, vean, y aquí vuelve y se repite, ¿cierto? Aquí no se alcanza a ver, pero aquí sería el 4pi, ¿sí? El 4pi, ahí estaría nuestro 4pi, es decir, que ella se repite cada 2pi, por lo tanto usted podría decir que el periodo es 2pi, muy sencillo, creo que ya usted lo sabía. Ahora, la frecuencia habla de cuántas veces, ojo, no cada cuánto, sino cuántas veces se repite ella en un periodo de 2pi, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite ella en un periodo de 2pi? A ver, si estamos hablando desde los 0 grados hasta los 360 grados o hasta los 2pi, ¿cuántas veces se repite seno? ¿Qué podrían decir ustedes? 2. O sea, hay 2 veces esta curva. Sí. ¿Seguros? ¿Cuántas veces ella se repite de 0 a 360? O sea, ¿cuántas veces ustedes ven esta parte azul? 2. ¿Seguros? Yo solo veo una. Yo solo veo una. A ver, póngale cuidado porque es una. Porque es que, digamos que ustedes de pronto me dirán, no, es que son 2 porque hay una montañita acá y otra montañita acá. Des en cuenta que la función seno o el ciclo de una función seno es todo esto. Si se dan cuenta, pues, o sea, una vez. Ella solo se repite una vez. Ahorita vamos a ver más ejemplos para entender qué significa que haya una frecuencia de 2, de 3, de 4, pero aquí, desde acá, o sea, desde lo que yo les comento, desde 0 hasta 200, hasta 360 o hasta 2pi, ella solo se repite una vez, ¿sí? Ella solo se repite una vez. Una vez. Y como se repite una vez cada 2pi, ojo, ella se repite una vez cada 2pi, entonces usted podría decir que la frecuencia es una vez cada 2pi, ¿sí? Una vez cada 2pi, o es lo mismo que decir, por ejemplo, 2 veces, pero ya no es cada 2pi, entonces 2 veces cada cuánto, cada 4pi, ¿sí? Entonces ella se repite 2 veces cada 4pi, pero pues sería lo mismo que una vez cada 2pi, ¿vale? Entonces, póngale cuidado, el periodo y la frecuencia están relacionados muy fuertemente, ¿sí? Si el periodo se ve afectado, la frecuencia también. Si la frecuencia se ve afectada, el periodo también. ¿Listo? Estos se conocen como magnitudes, voy a colocarlo aquí en negrito, magnitudes inversamente proporcionales. Proporcionales. Inversamente proporcionales. ¿Qué significa que sean inversamente proporcionales? A ver, ¿quién recuerda eso de séptimo? O de octavo, de noveno, de sexto. ¿Qué significa que sean inversamente proporcionales?
No quieren puntos, bueno, está bien. Entonces, inversamente proporcionales significa que cuando uno aumenta su magnitud, el otro disminuye, ¿sí? O si la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. ¿Listo? Entonces, ¿cómo están relacionados el periodo y la frecuencia? Con esta fórmula. Por favor, no se les va a olvidar. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, o también, si usted quiere, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. O sea, son los inversos. Son los inversos. Por eso, des en cuenta que acá, si el periodo es 2pi sobre 1, o sea 2pi, la frecuencia es 1 sobre 2pi. Si se dan cuenta que como que se invierte la fracción, porque son inversos. ¿Listo? Porque son inversos, son cantidades o magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos aquí el periodo y la frecuencia de la función normalita, ¿no? El periodo es 2pi y la frecuencia es 1 sobre 2pi. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces el periodo es 2pi. ¿Por qué es 2pi? Porque el coseno se repite cada 2pi. Vea, ella se repite cada 2pi. Ahí está. Entonces, este es el periodo. Entonces, el periodo es 2pi. Y nuevamente, en 2pi, o sea, de acá hasta acá, ¿cuántas veces se repite coseno? Una vez. ¿Quién habló ahí? Martín. Vale, muchas gracias. Una vez. O sea que la frecuencia sería una vez cada 2pi. ¿Listo? Una vez cada 2pi. ¿Vale? Eso es como lo más sencillo que les puedo explicar a partir de la función seno y coseno normalita. ¿Cierto? La función seno y coseno normalita. Ahora, vamos a hablar de este W. ¿Listo? Vamos a hablar de este W. Vamos a separarlo de la amplitud, del ángulo de fase y del movimiento vertical, y vamos a trabajarlo de manera separada para poderlo entender bien. A ver, póngale cuidado. Seno de Wx es una función senoidal que va a cambiar a ritmo de W. Es decir, que el W lo vamos a conocer. El W se conoce como lo que se llama la velocidad angular. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como la velocidad angular. En física se trabaja mucho la cuestión de velocidad angular. Puede ser ya en el movimiento circular uniforme, en el péndulo, ¿qué más? En el sonido, en las ondas de sonido, en las ondas de propagación de una energía. En muchas cosas se trabaja este término de velocidad angular, y pues prácticamente que acá lo debemos manejar para poder entender cómo se transforma una función cuando usted le cambia ese W. Des en cuenta que aquí el W en la función seno y en la función coseno es 1. ¿Por qué es 1? Porque el W, o sea el número que acompaña aquí a la X multiplicando, pues es un 1, no se ve, pero está ahí, ¿cierto? Está ahí, o sea que podríamos decir que la velocidad angular acá en esta función es 1, ¿sí? Y al ser la velocidad angular 1, significa que la frecuencia sale rápido, o sea, significa que la frecuencia es una vez cada 2pi, porque W es 1. ¿Listo? Aquí también, entonces, si esta es la función coseno normalita, ¿no? Entonces esta es la función y igual a coseno de x. Entonces, el 1 estaría acá, no se ve, pero está ahí. Por lo tanto, usted podría decir que la velocidad angular aquí es 1. ¿Listo? Y por eso es que la frecuencia es una vez cada 2pi. Entonces, por favor, no se les va a olvidar lo que les voy a mostrar a continuación. W, que es la velocidad angular, trabaja las siguientes fórmulas. A ver, W es igual a 2pi sobre el periodo, o también se puede trabajar como W igual a 2pi por la frecuencia. ¿Listo? Que a veces es necesario encontrar el periodo y la frecuencia con el W. Entonces lo que usted va a hacer es despejar de cada una de estas fórmulas el periodo y la frecuencia. Entonces, si usted tiene el periodo, entonces acá con el periodo tendría que despejar el W. ¿Cómo se despeja? Acá. Si a usted le dan el periodo, entonces aquí usted cambia el T por el W. Entonces le quedaría T es igual
a 2pi sobre el W, ¿sí? Porque se intercambia. Y acá, si usted quiere despejar la frecuencia, entonces la frecuencia, si se dan cuenta, el 2pi que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces la frecuencia sería W cada 2pi. Y ahí está. Entonces, son 4 fórmulas que usted las va a utilizar cuando lo amerite, ¿no? No es que todas las funciones o todos los ejercicios se los vaya a pedir, ¿no? Se los vaya a pedir. Entonces, acá, la velocidad angular en términos del periodo, la velocidad angular en términos de la frecuencia, el periodo en términos de la velocidad angular y la frecuencia en términos de la velocidad angular, ¿vale? Vamos a revisar ejemplos porque con los ejemplos creo yo que es más entendible este asunto. A ver, voy a tratar de subir esto un poquito. Un momentico. Ahí. Listo. A ver. Entonces, vamos a revisar qué pasa cuando este W lo cambiamos, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí ejemplos para seno y ejemplos para coseno. A ver, entonces vamos a centrarnos por el momento en este pedazo. A ver, función seno. Entonces vamos a hacer los siguientes ejemplos. A ver, ¿qué pasa con la función? Ojo que estos ya son ejemplos. Seno de 2x, ¿sí? Por acá más abajito, ¿qué pasa con la función seno de 3x? Por acá, ¿qué espacio nos queda? Apenas para, ok. Y por acá vamos a revisar el ejemplo con seno de puede ser 5x. Y finalmente vamos a ver un ejemplo con 1, 2, 3 acá, con seno de 1 medio de x. ¿Listo? Con seno de 1 medio de x. Entonces, por favor presten mucha atención. Vamos a hacer todas estas gráficas en GeoGebra y entender qué es lo que está sucediendo con cada una de ellas. Entonces, vamos a abrir aquí un GeoGebra. Ahí está. Entonces vamos a hacerle un poquito zoom, que llegue hasta acá 628, sí, por ahí, hasta acá, y que nuestra cuadrícula en x trabaje pi medios, de pi medios en pi medios. Ahí está. Listo. Entonces ahí trabajamos nuestra 5 pi medios, 3 2pi, ahí está, démoslo ahí. Entonces, des en cuenta que la función seno, a ver, bueno, tenemos la función seno normalita, ahí está. La función seno tiene un periodo de 2pi, ahí está. Ella se repite una vez cada 2pi. ¿Listo? Una vez cada 2pi. Vamos a borrarla y vamos a revisar qué es lo que pasa con la función, por ejemplo, seno de 2x. Vea, la función seno de 2x ya tiene un comportamiento distinto a la función seno. Vea cómo se comportaba la función seno y vea cómo se está comportando la función seno de 2x. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una primera... espera un momento, porque es que esto no... Démoslo ahí. Entonces, vamos a pegar esto aquí en la... ponerla bien pequeñita para que quepa acá. Ahí está. Ahí. Correcto, listo. Bueno, entonces necesito que presten mucha atención. A ver, seno de 2x. Hay dos maneras de poder interpretar lo que es W, F y T, o sea, la velocidad angular, el periodo y la frecuencia.
una manera es la manera analítica, ¿no? A partir de las fórmulas que yo ya les di, a partir de estas fórmulas. Entonces, preste atención, el W se ve expuesto directamente en la ecuación, o sea que aquí el W vale 2, ¿sí? O sea que aquí la velocidad, usted podría decir que la velocidad angular es 2, ¿cierto? Si la velocidad angular es 2, rápidamente usted puede sacar la frecuencia, ¿ve? La frecuencia es 2 sobre 2pi. Entonces, aplicando esa fórmula, usted diría, bueno, o sea, si la frecuencia es W sobre 2pi, entonces acá la frecuencia sería 2 sobre 2pi. Y simplificando esto, usted diría, o sea que 2, mitad de 2, o sea 1 cada vez, 1 cada pi, 1 sobre 1 pi. Y ahí estaría la frecuencia. Ahorita entendemos esto de manera gráfica. Y el periodo, entonces el periodo usted diría, bueno, se supone que el periodo sería el inverso de la frecuencia, entonces 2pi sobre w sería el inverso de la frecuencia. Entonces acá nos quedaría 2pi sobre w, que es 2, y usted pues simplifica y nos daría un pi sobre 1, o sea pi. Dese cuenta que es pi sobre 1, o sea lo mismo que la frecuencia pero inverso, ¿sí se da cuenta? A ver, 1 sobre pi es la frecuencia y pi sobre 1 es el periodo. Ahora vamos a entender esto gráficamente, qué es lo que está sucediendo gráficamente y por qué nos da la frecuencia 1 sobre pi y el periodo nos dio pi nomás, ¿cierto? Nos dio pi. A ver, vale, cuidado. La función seno, esta función seno, ahora si usted se da cuenta, a comparación de la función seno de 2x, a comparación de la original que es seno de x, vea que ella se repite cada pi. ¿Sí se da cuenta? Ella se repite cada pi. ¿Sí? Entonces, por eso usted podría decir que el periodo de la función es, llega hasta acá, ¿no? El periodo de la función es pi. Por eso es que el periodo es pi. ¿Listo? Por eso es que el periodo es pi. Ahora, ¿por qué la frecuencia es 2 sobre 2pi o 1 sobre pi? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho? La mejor opción para poder entender la frecuencia es revisar desde 0, ¿sí? Desde 0 hasta 2pi, que es lo que está sucediendo. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuántas veces se repite la curva? De 0 a 2, 2 veces, ¿cierto? 2 veces. ¿Quién habló ahí? Camila Martínez. Camila, muy bien, Camila. Entonces se repite 2 veces. Entonces al repetirse 2 veces usted diría, o sea que ella se repite, a ver, ella se repite 2 veces cada 2pi, ¿no? Porque aquí está el 0 grados y aquí está el 360 o el 2pi, ¿no? Entonces ella se repite 2 veces cada 2pi, que es lo mismo que repetirse una vez cada pi. Vea, ella se repite una vez cada pi. Por lo tanto, ahí ya tendríamos como el significado de esa frecuencia de ese periodo a partir del 2. Entonces, vean que aquí sí cambia directamente, o sea el 2, o sea el W cambia directamente el periodo y la frecuencia. ¿Cambiaría la amplitud? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cambió la amplitud? No. No, ¿cierto? No cambió la amplitud, porque la amplitud es un numerito que va aquí afuera, multiplicando. Y si no hay número es porque es 1. O sea que la amplitud sigue siendo de 1 hasta menos 1. Por lo tanto, usted podría decir que la amplitud y la velocidad angular son parámetros independientes. Uno no afecta al otro. ¿Listo? Uno no afecta al otro. ¿Vale? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bien, vamos a hacer ahora un tratamiento mucho más rápido con las siguientes funciones para poder alcanzar. Vamos a revisar seno de 3x. A ver. Seno de 3x. Ahí está. Voy a colocarle una letra más grande. A ver acá. Acá. Ahí está. Listo. Entonces ahí está seno de 3x. Ahí está. Entonces, vamos a revisar cómo se comporta esta otra función, ¿sí? Y vamos a hacer
ese análisis desde la gráfica, ahora no desde las fórmulas sino desde la gráfica. Vea, póngale cuidado. Se supone que necesitamos revisar el periodo y la frecuencia. Entonces, la frecuencia es lo más sencillo, porque usted puede revisar cuántas veces ella se repite en el periodo de 2pi, ¿sí? en el intervalo 2pi. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces usted ve ahí que se repite la función sen? De 0 a 2pi, ¿cuántas veces se repite? 3. 3 veces, correcto, 3 veces. Entonces, sería fácil decir que entonces la frecuencia, preste atención, la frecuencia es 3 veces cada 2pi, ¿no? Ahí está muy sencillo, ¿no? 3 veces cada 2pi, vea, porque es 3 veces, ahí está, vea. Entonces, 1, 2, 3 veces cada 2pi, ahí está, se repite 3 veces cada 2pi y esa sería la frecuencia. El periodo saldría muy sencillo, porque es el inverso de la frecuencia, el inverso. O sea que usted solo debe cambiar de arriba a abajo cada uno de los términos de la fracción y ya encontró el periodo. O sea que el periodo sería 2pi sobre 3. Vea tan sencillo que es el asunto. El periodo sería 2pi sobre 3. ¿Eso qué significa? Vea, eso significa que la distancia que hay de aquí hasta acá, vea, aquí donde termina una curva, donde inicia una curva y termina una curva, esa distancia es de 2pi tercios. En grados, ¿cuánto sería 2pi tercios? Cuénteme, en grados. Estos son radianes, ¿no? En grados, ¿cuánto sería 2pi tercios? 120 grados. 120 grados, correcto. Martín, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, 120 grados, efectivamente. Eso significa que ella cumple todo un ciclo en 120 grados, o sea, mucho más rápido que cumplir todo un ciclo en 2pi, como se cumplía acá, vea. Se cumple un ciclo en 2pi, no, ella cumplió, vea, 3 ciclos en 2pi, por eso la frecuencia es 3 sobre 2pi y el periodo sería 2pi tercios. ¿Listo? Bien. Y pues lo más sencillo es divisar quién es el W, ¿no? W es el número que acompaña aquí la X, por lo tanto W es 3, la velocidad angular es 3. Que la velocidad, ojo, que la velocidad esté aumentando significa que ella va a empezar a oscilar más rápido, ¿listo? Ella empieza a oscilar más rápido. Sin embargo, dése cuenta que aquí la frecuencia va aumentando. Aquí pasó la frecuencia de ser de 2 sobre 2pi a 3 sobre 2pi. La frecuencia va aumentando mientras que el periodo va disminuyendo, vea. Pi es 180 y 2pi tercios habíamos dicho que era 120. Entonces vea que mientras que la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. ¿Sí se da cuenta? Si la frecuencia aumenta, el periodo disminuye, ¿vale? Entonces ahí como para que tengamos ahí como esa referencia gráfica, visual de todo lo que está sucediendo. Bien, vamos rápido con seno de 5x. Ojo, por favor hagan sus preguntas si no se entiende, porque esto va a salir en la bimestral. Ojo, esto va a salir en la bimestral. Ay, no me interesa acá. Vamos a colocar esto acá así. Ahí está. Listo. Ojo que les estoy dando el espacio para que participen, para que tengan esa nota bien, o si no, pues la idea es que puedan hacer entonces los videos. A ver. En esta función, ¿cuánto vale la velocidad angular? ¿Cuánto vale W? 5. 5, muy bien. ¿Quién habló ahí? ¿Martín? Sí. Perfecto, entonces Martín. La velocidad angular vale 5. ¿Listo? Si la velocidad angular vale 5, significa que la velocidad es más alta que cualquiera de las que ya hemos hecho. Entonces ella va a empezar a oscilar mucho más rápido, vea. Empieza a oscilar mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría la frecuencia? 5 sobre pi medios. 5 sobre pi medios, no.
sobre 5 sobre 2pi. 5 sobre 2pi, sí. correcto. Sí. Eso. ¿Quién dijo 5 sobre 2pi? Silvia. Silvia. Perfecto. Entonces 5 sobre 2pi. O sea, debe pasar o debe suceder que ella se repite 5 veces. Vea, 1, 2, 3, 4 y 5 veces en 2pi. Ahí está. Entonces, la frecuencia es 5 veces cada 2pi. Y sin necesidad de utilizar la fórmula, usted puede decirme cuánto vale el periodo. ¿Cuánto valería el periodo? 2pi sobre 5. 2pi sobre 5. Camila, ¿sí? Sí. Listo, perfecto. 2pi sobre 5. Entonces, tendríamos ya todo resuelto. O sea que el periodo de esta función es 2pi quintos. ¿Qué significa que el periodo sea 2pi quintos? Pues que la distancia que hay de acá hasta acá, esa distancia es de 2pi quintos. ¿Listo? Es de 2pi quintos. ¿Vale? 2pi quintos, hasta acá 2pi quintos, 2pi quintos, 2pi quintos, 2pi quintos. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 2pi quintos. Y 5 intervalos de 2pi quintos, cuando usted los multiplica, pues, o sea, es lógico, ¿no? Tiene que dar 2pi. Ahí está. ¿Listo? Tiene que dar 2pi. Bueno, entonces, yo creo que con este ejemplo se entiende bien cuándo es que se multiplica. Cuando es que se multiplica un periodo, ¿no? Cuando se multiplica, perdón, una frecuencia. Empieza a oscilar mucho más rápido, ¿cierto? Empieza a oscilar, vean. Aquí la oscilación es muy lenta, aquí la oscilación empieza a duplicarse, aquí se triplicó la oscilación, aquí se multiplicó por 5 esas oscilaciones en el mismo intervalo de tiempo, en el mismo intervalo de dentro del dominio. Lo llamo tiempo porque ustedes se van a dar cuenta ahorita que en física tiene una aplicabilidad bastante grande cuando el eje X se toma como el tiempo. Pero pues ahorita yo les podría de pronto hacer una introducción con los siguientes ejemplos. A ver, vamos a revisar ahora seno de 1/2 de X. Ojo, ya no es 5, ya no es 3, ya no es 4, ya no es 2, sino 1/2. O sea, un número entre 0 y 1. Un número entre 0 y 1. Vamos a revisar cómo se comporta esto. A ver. Seno de 1/2 de X. Ahí está. Entonces, voy a colocarla así primero. Aunque no se alcanza a divisar bien cada cuánto ella se repite. Creería yo que es fácil inferir cada cuánto ella se repite. Pero pues voy a colocarla así primero. A ver. Así, vamos a colocarla aquí abajo y ahorita hacemos un cambio de escala para que revisen bien qué es lo que está pasando. A ver, vale, cuidado. Prácticamente que acá nos damos cuenta que la función empieza a oscilar mucho más lento, vea. Mientras que aquí alcanzó a hacer 5 oscilaciones, aquí solo alcanzó a hacer ¿cuántas? ¿Cuántas? Medio. Medio, ¿cierto? Media oscilación, muy bien, señorita Martín, muy bien. ¿O quién habló ahí? ¿Sí? ¿Martín? Sí. Listo. Entonces, efectivamente solo alcanzó a hacer media oscilación, ¿sí? Media oscilación en 2pi. Entonces, ustedes podrían trabajar de pronto estas funciones a partir de las fórmulas. A ver, el W es un medio, ¿no? O sea, la velocidad angular es un medio. Por lo tanto, usted podría colocar que la frecuencia, que es W sobre 2pi, se podría trabajarla como, pues W es un medio, entonces un medio sobre 2pi. Para poder sacar el resultado, entonces ustedes tendrían que hacer, colocar aquí el 1 abajo, hacer la ley de la oreja, entonces 1 por 1, 1, arriba, y 2 por 2, 4, 4pi abajo. Entonces vea que la frecuencia le dio una vez, o sea que ella se repite una vez cada 4pi. O sea que
necesita hasta 4pi para poderse repetir toda completa, para que se pueda dar todo un ciclo entero. Si la frecuencia es 1 sobre 4pi, entonces el periodo ¿cuánto sería? 2pi sobre 1. ¿Cómo? 2 sobre 2pi. 2 sobre 2pi. No, al revés. 2pi sobre 1 medio. 2pi 4 sobre pisos 1. son. Sí, bueno, las dos respuestas están bien. O sea, lo que dijo Monroy está bien y lo que dijo Martín está bien. Lo que pasa es que pues hay que simplificar el asunto. Yo me iría por la respuesta de la señorita Martín, porque es solo cambiar esto, ¿no? O sea, si la frecuencia es 1 sobre 4pi, pues perdón, aquí me equivoqué, no es W, el periodo, entonces sería el inverso de esta fracción, o sea, 4pi sobre 1, o sea, pues 4pi, ¿sí o no? 4pi. Lo que dijo el señor Monroy era 2pi sobre 1 medio, y pues efectivamente 2pi sobre 1 medio es lo mismo que 4pi, ¿sí? Pero pues digamos que entender que la función se repite cada 4pi es mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles acá la gráfica, que efectivamente voy a colocar aquí una escala mucho más grande. Vea, ahí usted puede divisar que efectivamente la función se completa completa un ciclo cada 4pi. Ahí está, cada 4pi. Entonces empieza a oscilar mucho más lento. ¿Listo? Empieza a oscilar mucho más lento. Bueno, entonces por favor preste mucha atención. Aquí empezamos a revisar diferencias entre frecuencias y periodos, ¿sí? Voy a colocar varios ejemplos de la función coseno, y ustedes van a empezar a revisar dentro de esa misma gráfica comportamientos. A ver, por ejemplo, podríamos colocar coseno de 2x, coseno de 4x, la misma coseno de x, la normalita, y la coseno de 1/3 de x. Ahí está. Entonces vamos a entender esta gráfica. Voy a dejarla así, ¿vale? Voy a dejarla así y ustedes van a tener que interpretar todo desde la misma gráfica. A ver, entonces voy a colocar aquí en configuración, espera un momentico, acá, entonces configuración, sí, acá. Entonces vamos a colocar nombre y valor, acá lo mismo, nombre y valor, y acá nombre y valor. Ahí está. Bueno, trataré de que se vea bien cada una de ellas. La roja, ahí está la roja, la verdecita que es 4x. Bueno, miremos a ver dónde la puedo colocar, como por acá abajo. Sí, correcto. Ahí está, coseno de 4x, coseno normalita es la azul, coseno de 1/3 de x, coseno, ahí están todas. Listo. Bien. Ay, no se mueve. Ahí está, listo. Entonces, a ver, vamos a colocar este ejemplo acá. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, vean, tenemos esas 4 funciones. De las 4 funciones, pues usted ya sabe cuál es el comportamiento de la función seno, de la función coseno normalita, ¿no? Entonces, de la función coseno normalita, coseno de x. Entonces, y igual a coseno de x. Usted sabe que el periodo es ¿cuánto? De la función coseno normalita. ¿No? Bueno, entonces el periodo es 2pi, la frecuencia es 1 sobre 2pi.
Vean, la función coseno se repite cada 2pi, la normalita se repite cada 2pi, y su frecuencia sería entonces una vez cada 2pi. ¿Listo? Y pues su velocidad angular es 1, ¿no? Bien, vamos con las otras. A ver, con la coseno de 2x, que es la como la que está como en gris. Yo voy a colocarla aquí en, en negro. A ver, entonces y igual a coseno de 2x. A ver, primera pregunta, ¿cuánto valdría la velocidad angular? 2. 2. ¿Quién habló ahí? Camila. Camila. Ok, la velocidad angular es 2, por lo tanto la frecuencia sería ¿cuánto? 2 sobre 2pi. 2 sobre 2pi. Muy bien, o sea, ya se repite 2 veces cada 2pi, por lo tanto al simplificar sería una vez cada 2pi. Entonces ustedes revisan que efectivamente esté funcionando, ¿no? Entonces coseno de 2x, ahí está. 2 veces cada 2pi, ahí está. Bien, y por lo tanto, ¿el periodo cuánto sería? Pi. Pi, correcto, pi. Ahí sería pi sobre 1 o pi. Entonces, efectivamente, el periodo sería solo pi, porque ella completa todo un ciclo en pi. Ahí está, entonces el periodo es pi. Bien, vamos con la verde. Sí, la verde. Y igual a coseno de 4x. ¿Listo? Coseno de 4x. Entonces, ¿cuánto valdría la velocidad angular? 4. 4, correcto. Entonces, ¿cuánto valdría la frecuencia? 4 sobre 2pi. 4 sobre 2pi, muy bien. Si se dan cuenta que esto ya se empieza a volver un poco mecánico, 4 sobre 2pi. Al simplificarlo, entonces quedaría 2 sobre pi, ¿no? 2 veces cada pi. Entonces, des en cuenta que ambas premisas son correctas, vean. 2 veces cada pi, o si usted quiere completar, 4 veces cada 2pi. Ahí está, 4 veces cada 2pi. Entonces ahí está la frecuencia. Bien, y por último el periodo. Entonces, ¿cuánto valdría el periodo? Pi sobre 2. Pi sobre 2. O sea, el periodo de la función coseno de 4x es pi medios. Entonces es bastante lógico, vea, es bastante lógico que la función verde, vea, completa un ciclo en pi medios, vea. O sea, cada 90 grados ella completa un ciclo. Cada 90 grados, ahí está. Listo. Y vamos finalmente con la función que está en rojo, que es coseno de 1/3 de x. Y igual a coseno de 1/3 de x. A ver, ¿cuánto vale la velocidad angular? 1/3. 1/3. Bien. No sé si ya podrían decirme la frecuencia. Sí, podrían. Claro que sí podrían. ¿Cuánto sería? 1/3 sobre 2pi. Sí, señor. Ospina, ¿cierto? Ospina. Bien, 1/3 sobre 2pi. Que toque aplicar de pronto la ley de la oreja, sí, claro que sí. Haciendo la ley de la oreja, el 3 y el 2pi quedarían internos, o sea que se multiplica 1 por 1, 1 arriba, y 3 por 2, 6, 6pi. Entonces usted podría leer que la frecuencia es que ella se repite una vez cada 6pi. O sea que la oscilación es muy lenta, ¿no? La oscilación es muy lenta. Ella se repite una vez cada 6pi. Por lo tanto, ¿el periodo cuánto sería? 6pi sobre 1. 6pi sobre 1, o sea 6pi. 6pi sobre 1. Por lo tanto, el periodo de la función en rojo es 6pi. Revisemos efectivamente eso concuerda o coincide con lo que... Ojo, se van a centrar en la función que está en rojo, ¿no? En la función que está en rojo. En la función que está en rojo, que es la función coseno, ¿cierto? La función coseno. Vea, la función coseno. Entonces, inicia en 1 y vuelve a estar en 1 positivo en 6pi, vea. Ahí está. Por lo tanto, quedó bien. Ahí quedó bien. ¿Listo? Ahí quedó bien. Bueno. Ahora voy a explicarles una cosa, algo más interesante. A ver, ¿quién de ustedes toca un instrumento musical? Yo no toco ninguno, pero me gusta la música. ¿Pero alguien toca algún instrumento? ¿La flauta? ¿La guitarra? ¿No? Bueno, pero les gusta la música, me imagino yo. Me imagino yo que les gustará la música. A ver. Si esas ondas, ojo,
si esas ondas fueran ondas de sonido, ¿cuál de esas 4 ondas sería un sonido más grave? El 6B. O sea, la onda de qué color. ¿La qué? La roja. La roja sería un sonido más grave, ¿sí? Ustedes saben que es un sonido grave, ¿no? Que es un sonido grave y que es un sonido agudo. Un sonido agudo es como un sonido chillón, un sonido grave es como un sonido como estruendoso, ¿no? O sea, entonces tener en cuenta eso, no sé cómo explicarlo porque no soy profesor de música, pero sí entiendo que es agudo y grave. ¿Ustedes también? Sí entienden eso, ¿no? Que es agudo Como y un grave. barítono y un soprano. Correcto. Uy, excelente ejemplo. ¿Quién dijo ese ejemplo? Sofía Mora. Sofía Mora. Correcto. Como la voz de un soprano. Es grave o aguda. Ahí me confundí. ¿Cómo es que es? ¿Un soprano y un qué? Un soprano y un barítono. Barítono es grave y soprano es agudo. Esa vaina. Uy, muy bien, señorita Sofía Mora, ¿cierto? Sofía Mora. Ahí tiene sus punticos de participación. Perfecto. Entonces, si esto fuesen sonidos, la curva la función senoidal que está en rojo sería el sonido más grave de todos. ¿Y cuál de todos ellos tendría el sonido más agudo? El La verde. verde. José me corrió. Coseno de 4x, ¿cierto? Coseno de 4x. ¿Por qué? Porque Porque más frecuencia. por esa frecuencia, correcto. Entonces, a mayor frecuencia, aquí necesito que ustedes entiendan que a mayor frecuencia, entonces va a ser un sonido más agudo, ¿no? Un sonido más agudo. Y a menor frecuencia, pues ya se sabe que sería menos agudo, pero entonces uno podría decir Más que grave. más grave, correcto. Tiene que ser un sonido más grave. Correcto. Entonces, des en cuenta que la velocidad angular, o sea, el W, afecta directamente a un sonido para saber si es agudo, más agudo o más grave que otro sonido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? A ver, voy a colocar aquí otras funciones acá. A ver, vale, cuidado, por favor, presten mucha atención. Voy a colocar aquí varias funciones entre senos y cosenos. A ver, voy a colocar la función seno de x, voy a colocar la función 3 seno de x, voy a colocar la función coseno de 2x y voy a colocar la función, a ver, coseno de un cuarto de x. Ahí están listos. Entonces voy a colocar varias funciones. Entonces ahí imprimant. Voy a cambiar de color esta gris que no me gusta. Cambiemos ese color. Vamos a colocarle un color vivo. Ahí está. Y esta también. Un color así como rojo. Ahí está, morado, gris, verde. Bueno, entonces la verde vamos a colocar un color que sea más vivo. Ahí está. Eso. Ahí ya están. Bueno. Entonces vamos a colocar esas cuatro funciones acá. No, acá no. Acá. Copiamos esta vaina acá. Entonces vean por favor lo siguiente. Si todas esas 4 curvas, porque son 4 curvas, ¿no? La que está en morado, verde, rojo y un azul aguamarino. ¿Cuál de esas cuatro es un sonido más grave? La verde. La verde, ¿cierto? Entonces el sonido más grave es la función que está en verde, ¿cierto? ¿Quién habló? ¿Quién dijo ahí? ¿Quién habló?
Camila. Camila, perfecto. Entonces ese es un sonido más grave, ¿cierto? Bien. ¿Cuál tiene el sonido más agudo? El morado. El azul. El morado. Turquesa. ¿Qué pregunté? Perdón, que es que se me olvidó. Más agudo, ¿cierto? Más agudo. ¿Cuál era más agudo? Más agudo. El azul. El morado. Ok, entonces, El azul. Azul, sí. era el azul, es el azul, ¿listo? Es el azul. Y ya les digo por qué. Les en cuenta que el morado, o sea, la curva morada sobrepasa las otras, pero es por amplitud, ¿sí? Por amplitud, pero no por frecuencia. Por frecuencia, la azul aguamarina tiene mayor frecuencia, y al tener mayor frecuencia es un sonido más agudo. ¿Listo? Es un sonido más agudo. En el sonido hay otra propiedad, aparte de los graves y los agudos, hay otra propiedad que se puede trabajar, que es otro tipo de propiedad independiente al ser grave, a ser agudo. ¿Quién recuerda o quién sabe? Otra propiedad o característica del sonido. ¿La Medio. amplitud? La amplitud, ok, bueno, la amplitud que genera dentro de un sonido. ¿Qué le cambiaría al sonido? Ya, porque ya no es ser grave o ser agudo, debe cambiarle otra cosa. ¿Cuál es esa propiedad del sonido? El volumen. El volumen, muy bien. ¿Quién dijo volumen? Ángel. Señorita Ángel, muy bien, perfecto. Es el volumen. La amplitud maneja el volumen de un sonido. ¿Listo? Ahora sí, yo podría decirles cuál de esos sonidos tiene un volumen más alto. El morado. El morado. El morado. Entonces, el volumen más alto es el morado. O la senoidal morada, ¿cierto? ¿Cuál de ellas tendría el volumen más bajo? El azul. La azul. Azul. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? La verde. La verde. ¿Alguien tiene otra respuesta? La azul, la roja y la verde. Correcto. ¿Quién dijo esas tres? Sofía Mora. Sofía Mora, muy bien. Las tres tienen el mismo volumen. ¿Por qué tienen el mismo volumen? Porque tienen la misma amplitud, vea. Tienen la misma amplitud, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, al tener la misma amplitud, el volumen es el mismo, pero pues obviamente es un volumen más pequeño que el de que la morada, ¿no? Entonces, el volumen más pequeño la tiene la roja, la azul aguamarina y la verde, ¿no? ¿Listo? Entonces, tenemos que la amplitud maneja el volumen y tenemos que la frecuencia maneja los agudos o los graves. Ojo, esta es una simple aplicación. Esa es una simple aplicación de las funciones senoidales, pero hay bastantes, vea. No solo el sonido. El sonido se puede modelar por una función senoidal. Las ondas de radio. Las ondas de radio. La luz. ¿Sí? El péndulo. El movimiento circular. ¿Sí? Y muchas otras cosas más se pueden modelar a partir de funciones senoidales. Por eso centré mi mirada y mi explicación la centré en las funciones senoidales porque ellas tienen bastantes aplicaciones, ¿sí? En la física tiene todas estas aplicaciones, en el sonido, en las ondas de radio, en las ondas en la luz, en el péndulo, el movimiento circular. Vea, hasta en el movimiento de las placas tectónicas, o sea, en los sismos. ¿Sí? En los sismos. Un sismo, a partir de un epicentro, se empieza a generar una onda de propagación, ¿no? Una onda de propagación de energía. Y esas ondas, hay tipos de ondas, ¿no? Hay ondas estacionarias y hay ondas que se mueven a partir del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay ondas transversales y ondas longitudinales, ¿sí? Ondas transversales y ondas longitudinales, como para que ustedes se vayan familiarizando con ese tipo de fenómenos ondulatorios, que eso lo van a ver ustedes en física. Si no estoy mal, lo van a ver a principios del otro año o a finales de este.
¿Han visto algo de fenómenos ondulatorios? Ahorita no, creo que no, todavía no. Entonces para que presten mucha atención porque en física lo van a necesitar. ¿Listo? En física van a trabajar todos estos parámetros. Bueno, entonces yo creo que con esto terminamos la explicación de el W que afecta directamente el periodo y la frecuencia. ¿Listo? Y por favor, acuérdense de esto. Acuérdense de esto porque uno de los punticos del la bimestral va a salir esto, ¿vale? Va a salir esto. De los graves, los agudos y todo lo que acabamos de ver de frecuencia, periodo y demás. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo se entendió? ¿Sí es sencillo? ¿Puedo seguir? Profe, ahí en la ecuación, ahí dice WX más que, Más phi. Ah, bueno, ahí es donde vamos a iniciar nuestra siguiente explicación. Ese phi, ese es el que vamos a ver ahorita y ese se llama desplazamiento horizontal, o el que genera desplazamiento horizontal, o el que se conoce como ángulo de fase. O sea, le conocemos como nombre la letra phi. La phi de Fidias. Ahí está. La letra phi, pero entonces dentro del contexto se conoce como ángulo de fase y eso es lo que vamos a explicar en estos 20 minutos que nos quedan. ¿Listo? Bien, entonces todos de acuerdo que, o sea, por favor, que se entendió, ¿sí? ¿Sí o no? Espero que se haya entendido entonces. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a seguir. A ver, presten atención. Como lo dijo muy bien su compañera, ¿qué era ese phi, no? ¿Qué era ese phi? Ese phi es el que vamos a seguir explicando ahorita. A ver, presten mucha atención. Hasta el momento, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Son 4 parámetros, y igual a por el seno de wx más phi más un b. O en la parte de coseno, entonces sería y igual a por el coseno de wx más phi más b. Entonces, una cosa es sumar por fuera y otra cosa es sumar por dentro de la función. ¿Por qué es distinto? Porque cada una de ellas genera un movimiento distinto dentro de la función. Vean, a ver. Según lo que yo ya les he explicado, sumar por fuera, o sea, si usted tiene una función y suma por fuera, ¿cierto? Si suma por fuera, entonces la función sube, ¿no? La función sube, o sea, se desplaza hacia arriba. Si usted coge la función y resta por fuera, entonces la función que hace Baja. baja, correcto, baja las unidades que determine B, ¿cierto? Ahora vamos a revisar qué pasa cuando nosotros, ojo, ya no sumamos por fuera, sino sumamos por dentro, ¿sí? Entonces, si sumamos por dentro, ¿qué pasa y qué sucede cuando restamos por dentro de la función? ¿Vale? Entonces, es bastante obvio que cuando sumamos o restamos por fuera, se conocen como desplazamiento vertical, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tipo de desplazamiento sería sumar y restar por dentro? horizontal. Horizontal. Desplazamiento horizontal. Correcto. Entonces, esto generará desplazamientos horizontales. A ver, pregunta, si sumamos por dentro, ¿hacia dónde se va? A la derecha. A la derecha. Todo lo contrario, ¿listo? Es bastante raro, pero sí. Sería al movimiento contrario que se esperaría, ¿no? Entonces, si uno suma por dentro, la función se va hacia la izquierda, ¿listo? Hacia la izquierda. ¿Vale? Si uno resta por dentro, entonces se va a la derecha. ¿Listo? A la derecha. Para que por favor tengan en cuenta esto. Ahora, eso es lo que va a pasar. Si nosotros vamos a centrar nuestra mirada en el estudio de las funciones y igual a, ojo, vamos a hacer un estudio primero independiente de todos los otros. Entonces vamos a trabajar seno de x más phi, un seno de x más phi y un y igual a coseno de x
más un phi, que todavía no sabemos. Ojo, si el phi está por dentro de la función, acuérdense que a las funciones seno y a las funciones coseno ingresan únicamente ángulos, o sea que phi tiene una naturaleza, y la naturaleza es que es un ángulo. ¿Listo? Y como tal, no se le conoce, al phi no se le conoce como desplazamiento horizontal porque es muy ambiguo, se le conoce como ángulo de fase. Ángulo de fase. ¿Listo? Ángulo de fase. Bien, entonces, preste mucha atención. A partir de este ángulo de fase, empieza uno a decir, bueno, en algún momento yo le pregunté al profesor, no sé si fue acá o en algún otro décimo, me dijeron, profe, o sea que a partir de los movimientos de las funciones, yo puedo volver la función seno, yo la puedo volver coseno, y la función coseno yo la puedo volver seno, y efectivamente se va a poder. Aquí con este ángulo de fase es donde empezamos a desplazar las ondas de manera horizontal, y ahí entraríamos a calcular cuando la función seno es igual a la función coseno, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos colocar acá un momentico, colocar acá, ¿dónde estará? Por acá, ¿sí? Por acá está, ok, entonces aquí tenemos las dos funciones, control C, acá al final estamos acá, a ver, aquí tenemos las dos funciones que estamos trabajando, ¿no? La función seno y la función coseno. A ver, ¿cuál de las dos es coseno? La verde. Perfecto. La verde. Bien. O sea, aquí tenemos la función coseno y la que está en rojo es la función seno. Muy bien. Presten mucha atención. ¿Cómo tendríamos que hacer o qué tendríamos que hacer para que la función coseno, ojo, para que la función coseno se vuelva la función seno? ¿Qué tendríamos que hacer? Restarle. Sí, dime. Restarle. Restarle, correcto. Entonces, ahí vamos. Entonces, para que la función coseno se vuelva la función seno, tenemos que restarle. Muy bien, tenemos que restarle. Ahí habló Camila, ¿cierto? Ok, entonces, tendríamos que restarle para que la función coseno se mueva hacia la derecha. Vea, lo que necesitamos es que esta función se mueva hacia la derecha. Se mueva hacia la derecha hasta que empate con la función seno. Pero ¿cuánto tenemos que moverla hacia la derecha? Pi medios. Correcto, señor Ospino. Pi medios. Entonces, efectivamente, tendríamos nuestra primera identidad trigonométrica. Vea, coseno de x menos pi medios es igual a seno de x. Pues una cosa es lo que yo les digo, lo que yo les aseguro, y otra cosa es que ustedes lo vean, ¿no? Vea, aquí de este punto a este punto tendríamos que movernos pi medios, ahí está, vea, tendríamos que movernos pi medios. ¿Por qué? Pues porque aquí acá hay pi medios de distancia, ¿no? Entonces, si a coseno de x la movemos hacia la derecha, o sea, restarle, le restamos pi medios, entonces ella se va a mover. Una cosa es que yo les diga y otra cosa es que les muestre con la aplicación. A ver, póngale cuidado. Borremos todo esto, no. A ver. Son muchas. A ver. Bien, entonces lo que queremos hacer es la función coseno volverla a la función seno, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la función seno de x, la normalita. Ahí está la función seno. Vamos a hacerle un zoom para entender lo que está pasando acá. A ver, ahí está la función seno, ¿cierto? La función seno normalita. Y vamos a colocar la función coseno con un deslizador. Entonces usted puede colocar aquí directamente coseno de x más phi. Entonces usted busca acá el phi. Aquí debe estar en... no, esperen un momentico, porque aquí antes de colocar esto debo colocar el phi como deslizador. Entonces vamos acá en las herramientas, deslizador, y colocamos acá un deslizador. A ver, un deslizador, a ver dónde es que estamos. Deslizador, vamos a colocar un deslizador por acá. A ese deslizador lo vamos a llamar phi. Entonces
El nombre va a ser phi. Entonces buscamos aquí en las letras griegas el phi. A ver, phi. Ahí está. Y lo otro es que ese phi es un ángulo, ¿no? Entonces vamos a colocarle naturaleza de ángulo. Que ese ángulo vamos a manejarlo de menos 360 grados a 360 grados con un incremento de 1. Ahí está. Y le damos OK. Ahí está. Listo. Entonces tenemos nuestro deslizador. Yo le había puesto phi, ¿cierto? Esta vaina, ¿por qué no cambió? Ah, ya sé por qué. Acá no, le voy a colocar phi. A ver, phi. Ahí está. Ángulo. De menos 360. Ah, ahí está. Ok. Listo. Ah, bueno, entonces se generó el otro. Solo sería borrar este. Borremos este. Ok, ahí está. Entonces vea que hicimos un deslizador. El deslizador es phi. Y vea que el phi se está moviendo de menos 360 a 360. O sea que podríamos restar o podríamos sumar dentro de una función. Entonces vamos a dejarlo en 0 grados, ¿no? Vamos a dejarlo aquí en 0 grados. Ahí, en 0 grados. Bien. Entonces el deslizador que vamos a generar es coseno, porque vamos a cambiar el coseno a seno. Entonces vamos a colocar coseno de x más el phi, ¿no? Más el phi. Entonces colocamos aquí más el phi. Ahí está. Listo. Entonces vea que acá está tomando el phi como 0 grados. Entonces ahí está. Coseno más de x más phi es coseno de x porque phi es 0 grados. Pero vea lo que está pasando. Por favor preste mucha atención. Si el phi lo empezamos a mover, o sea, lo incrementamos, o sea, estamos sumando un ángulo positivo, vea lo que está sucediendo con la función. Si sumamos, ¿hacia dónde se va la función? ¿Hacia dónde se está moviendo? A la izquierda. A la izquierda, vea, se está moviendo hacia la izquierda. Pero entonces, como nosotros queremos que llegue rápidamente a seno, entonces él estaba acá, ¿no? Estaba en 0 grados. Entonces para que llegue directamente a ser seno, entonces tendríamos que restarle, vea. Para restarle, entonces tendríamos que restarle hasta que llegue a ser seno. ¿Cuánto teníamos que restarle? Pi medios. ¿Sí? Pi medios. Correcto. Pi medios. Pues aquí no se deja colocar pi medios, pero aquí sí, vea. Entonces puedo colocarle aquí. Bueno, necesito que se corra realmente pi medios. O sea, acuérdense que pi medios es 90 grados, ¿no? Pi medios es 90 grados. Y vea, efectivamente, cuando corremos hacia la derecha, pi medios, coseno de x menos 90, o sea, coseno de x menos pi medios, es lo mismo que el seno, vea, ahí está, que el seno, ¿vale? Entonces, dense en cuenta cómo está funcionando el asunto, ¿no? Vea, si es 88, 84, restamos 84, entonces le falta un poquito, hay que correrla un poquito más hacia la derecha. Si es 100, entonces ya se pasó, vea, ya se pasó y ya no es seno. Entonces tendría que ser 90 grados, ¿no? Tendría que ser 90 grados. Bueno, entonces digamos que ahí se entiende que la función coseno de x menos pi medios es lo mismo que seno de x. Y otra pregunta, a ver, ya no quiero pasar coseno a seno, sino quiero pasar la función seno a coseno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con la función seno? ¿Cómo hacemos para que seno se vuelva coseno? Se sumaría 2 pi. 2 medios, perdón. ¿Se sumaría cuánto? Pi medios. Pi medios. Pi Pi medios, correcto, pi medios. Entonces, ¿por qué se suma? Pues porque ahora seno se va a volver coseno, por lo tanto la función seno se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Seno se mueve hacia la izquierda para llegar a ser la función coseno. ¿Y cuánto se tiene que mover? Ah, pues pi medios. Ahí está la misma distancia que hay de coseno a seno, que es pi medios. Entonces, hacia la izquierda es sumar y hacia la derecha es restar, ¿no? Entonces, seno de x más pi medios es lo mismo que coseno. Vamos a divisar eso, ¿no? Entonces coloquemos primero la función coseno, la normalita. Ahí está la función coseno. Y ahí vamos a colocar aquí seno de x más pi medios. Bueno, pi medios, ¿cuánto es? ¿Cuántos grados son? 90. 90. Entonces vamos a colocar, vea, póngale cuidado, si coloco 88 grados, ojo, 88 grados, vea que le haría falta un poquito, ¿no? Vea, coloquemos 85 grados, vea. Ahí le haría falta un poquito. ¿Cuál es cuál? La coseno es la que está como en rosado, como en naranja. Y la que está en azul es seno de x más 85 grados. Le falta un poquito para llegar a ser coseno, un poquito hacia la izquierda, ¿no? Entonces, coloquémosle 90.
y vea, efectivamente nos casa con la función coseno, vea, con la función coseno, ahí está. Entonces efectivamente esta igualdad es correcta. Seno de x más pi medios, o lo mismo que seno de x más 90, ¿no? De las dos maneras se puede colocar, pero obviamente cuando es un ángulo en degrees tiene que colocarle esta bolita acá. Listo, seno de x más 90 o seno de x más pi medios, que están radianes, es lo mismo que coseno, ¿vale? Es lo mismo que coseno. Entonces ahí empezamos a generar lo que se conoce como el ángulo de fase. Este 90, este pi medios, ese se conoce como phi. ¿Listo? Y por último voy a mostrarles, a ver, otro ejercicio. Vale, cuidado. Preste mucha atención. A ver. Vamos a trabajar la función seno de x, la que usted ya conoce. Y una pregunta. ¿Se acuerda que generaba menos seno de x? Cuando colocábamos un menos por fuera, ¿qué era lo que generaba? ¿Qué pasaba con la función? ¿Se reflejaba? Se reflejaba. Muy bien. ¿Quién habló ahí? Martín. Martín. Se reflejaba. Perfecto, Martín. ¿Respecto al eje X o respecto al eje Y? X. El eje X. Correcto, respecto al eje X. Entonces vean, menos seno de X es una reflexión respecto al eje X. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a colocar esta gráfica. Vamos a colocar esta gráfica, a ver. Aquí en nuestro tablero. Presten mucha atención porque este ya es otro ejemplo. Vale, cuidado. Tenemos acá en este gráfico, dos funciones. La función que está en gris es la función que usted ya conoce, que es la función seno de x. La función que está en verde es menos seno de x, ¿cierto? La función que está en verde es menos seno de x. A ver, yo quiero volver la función seno, volverla la función menos seno de x. Entonces quiero volver la función seno en la función menos seno de x, ¿vale? Entonces tendríamos que desplazar esta función seno, tendríamos que desplazarla, ¿sí? Tendríamos que desplazarla. ¿Cuánto tendríamos que desplazarla y hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Pi. Hacia la derecha. X menos pi. Uy, muy Bueno. bien, están volando, perfecto. ¿Quién habló ahí? Camila y Martín, ¿no? Sí. Perfecto. X menos pi, muy bien, perfecto. Vea, si se dan cuenta, la función seno tendría que moverse, a ver, tendría que moverse de acá hasta acá, ¿sí? Entonces ya no se está moviendo pi medios, porque usted sabe que pi medios es vea, la misma gráfica le da que esto es pi medios, porque esto va de pi medios en pi medios, ¿no? Entonces, de aquí a acá hay pi medios, y de aquí a acá hay pi medios. Por lo tanto, ¿cuánto hay de aquí a acá? Pi. Pi. Correcto. De aquí a acá hay pi. Como ustedes quieren moverse hacia la derecha, entonces, moverse hacia la derecha sería restar por dentro. Y restamos pi. ¿Listo? Restamos esa distancia. Entonces, seno de x menos pi es lo mismo que menos seno de x. Vea, y encontramos otra identidad trigonométrica. Imagínense que en el tercer periodo nosotros vamos a trabajar lo que se conoce como identidades trigonométricas, o sea, funciones que tienen distinta ecuación pero tienen la misma curva, entonces nos sirve como introducción al tercer periodo. Seno de x menos pi es lo mismo que menos seno de x, y pues vamos a divisar si efectivamente coincide el asunto, ¿no? Entonces aquí es menos seno de x, ahí está, y vamos a graficar seno de x. Aquí dice menos pi. ¿En grados cuánto sería? X menos 180. Menos 180. Listo. Acuérdese que en GeoGebra tendría que colocarle la ruedita, ¿no? El grados arriba. Ahí está. Pues revisemos si efectivamente coinciden las dos, vea. Menos seno, ahí está, encima. Ahí está, vea. Menos seno y seno de x menos 180 son la misma curva, vea. Son la misma curva. Y efectivamente hicimos el desplazamiento de manera correcta. Entonces,
por favor acuérdense de esto, ¿sí? Reflejar la función equivale a restarle o, bueno, cualquiera diría, bueno, profe, y si le sumo pi, ¿será que sumarle pi daría lo mismo? Sí. Claro, da lo mismo, porque al sumarle pi, vea, la función seno se correría hacia la izquierda, ¿no? Se correría hacia la izquierda, pi unidades. O sea que esta curva quedaría otra vez encima de esta otra. Por lo tanto, seno de x menos pi es lo mismo que seno de x más pi. Seno de x menos pi es lo mismo que seno de x más pi. Y por lo tanto, seno de x más pi es lo mismo que menos seno de x. Y revisemos, ¿no? Revisemos que eso sea cierto, ¿no? Entonces, seno de x más pi, o sea, más 180 grados. Ahí está. Vuelve y da ahí arriba. Ahí encima, vean. Vuelve y da ahí encima. Entonces, eso es como jugar con los ángulos de fase. Por eso es que se conoce como ángulo de fase. Que usted quiera mover una función senoidal hacia la izquierda, hacia la derecha, lo puede hacer. Y no solo eso, todo esto que les acabo de comentar también funciona para la función tangente, cotangente, secante y cosecante. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a la explicación de cómo se comporta la función tangente, cotangente dentro de nuestra clase. Por eso es muy importante que el martes, si hay clase, nos conectemos para que yo les pueda explicar rápidamente en unos 20 minutos cómo se comporta la función tangente, cotangente, secante y cosecante. No vamos a meternos con todos estos de ángulos de fase ni nada por el estilo, pero sí nos vamos a centrar en la caracterización, por ejemplo, de cuál es el dominio de la función tangente, cuál es el rango, cuál es el máximo, el mínimo, las asíntotas, cómo se comportan, ¿sí? Para que ustedes por favor estén muy pendientes. Si no hay clase, entonces revisan los videos que les voy a mandar. Pero yo creo que, o sea, lo más seguro, lo más probable es que sí, porque es que las bimestrales inician el miércoles. ¿Listo? Chicos, eso era lo que tenía que explicarles acerca de ángulo de fase, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. Y pues digamos que sería muy bueno hacer en estos últimos 5 minutos un ejercicio completo, ¿no? Un ejercicio completo. A ver, póngale cuidado. Vamos a hacer un último ejercicio de lo siguiente. Vamos a graficar dos funciones. Vamos a graficar la función, a ver, la función 4 seno de x más pi medios menos 1. Vamos a ver cómo se comporta esto, ¿no? Cómo se comporta esto. Y vamos a tratar de hacer esa gráfica a mano. A ver, rápidamente. Preste atención. Entonces, coloquemos esto y coloquemos esto así. A ver. Vamos a colocar esto de pi medios en pi medios, ¿no? Entonces, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Y así. Bueno, entonces, y coloquemos acá, coloquemos acá el 1 y acá el menos 1. A ver, preste atención. La función original es seno. Entonces vamos a hacer las siguientes transformaciones, vean. Vamos a hacer las siguientes transformaciones, un poquito, digamos que de paciencia. A ver, la primera función es seno de x. Lo segundo que podríamos hacer es aumentarle su amplitud, 4 seno de x. Lo siguiente sería, por ejemplo, desfasarla, ¿no? Desfasarla pi medios hacia la izquierda. Y finalmente podríamos hacer el desfase, perdón, acá este paréntesis no va acá, sino va acá, ¿no? Y finalmente podríamos hacer el desfase vertical, que es restarle 1. A ver, por favor no se vayan a perder y me tienen paciencia con las gráficas. La función seno. Entonces la función seno usted sabe que inicia desde 0, pasa por acá, por acá, por acá y por acá, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está la función seno. ¿Cierto? Ahí está. Uy. Ahí está la función seno, normalita. Esta es la función seno, o sea, la que está en verde. ¿Listo? Vamos a colocar ahora 4 seno de x. ¿Qué tendríamos que hacer para graficar 4 seno de x? A ver. Aumentar la amplitud. Aumentar la amplitud, ¿cierto? O sea, ¿hasta dónde?
hacia arriba y hacia abajo 4. Correcto. Entonces hacia arriba hasta 4 y hacia abajo hasta menos 4. Entonces vea, la función no va a cambiar todavía de periodo, ¿no? Ninguno, es más, ninguna de estos va a cambiar su periodo, porque el único que cambia el periodo es el W y el W sigue siendo 1, vea. Entonces, vea, aquí tendríamos este punto, pasaría por acá y pasaría por acá, ¿no? Entonces la función empieza a ser así, ¿no? Vamos a subir acá, baja acá, aquí y acá. ¿Listo? Uy. Acá. Me tienen paciencia, por ahí estaría. Entonces esa función en negro es la función 4 seno de x. Ahora vamos a desfasar esto hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto se desfasa hacia dónde? Izquierda. Hacia la Hacia izquierda. la izquierda. Entonces se desfasa pi medios. Ojo, cada punto, vamos a colocarlo en rojo, cada punto se va a mover hacia la izquierda pi medios. Ojo, entonces este punto se mueve pi medios, y como cada pi medios son dos cuadritos, entonces este punto se mueve acá, este punto se movería acá, este punto se movería acá, este punto se movería acá, y este punto se movería acá, ¿no? Entonces vea lo que está pasando, vea. La función que está en negro se mueve hacia la izquierda pi medios. Entonces vea lo que pasó. Se movió acá, acá, y Mari, acá y acá. Ahí está. Uy, qué porquería. Espere. Ahí, ¿cierto? Ahí está desfasada. Desfasada hacia la izquierda, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí una viñetica que usted se acuerde que esto era que se movió hacia la izquierda pi medios. ¿Listo? Bien, y finalmente vamos a colocarle el menos 1. Bueno, entonces esto quedó en rojo. Ahora el menos 1, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para Bajar una unidad. bajarle una unidad, ¿cierto? Entonces bajarle una unidad cada uno de los puntos importantes. Entonces vamos a colocar con amarillo a ver si se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza a ver, ¿no? Entonces cada uno de los puntos importantes se baja una unidad. Entonces este punto lo bajamos acá, este punto lo bajamos acá, este punto lo bajamos acá, este lo bajamos acá y este lo bajamos acá, ¿no? Vea, entonces vea cómo va a quedar la función. A ver, vamos por acá, por acá, a ver, por acá y por acá. Entonces vea cómo se transforma la función a partir de cada uno de los parámetros, ¿no? A partir de cada uno de los parámetros. Revisemos si efectivamente nos queda así. A ver, ya para irnos. A ver, rápidamente la función es 4 seno de x, aquí entre paréntesis, más pi medios, ¿no? Y pi medios es 90, entonces más 90 grados y por fuera menos 1. Ahí está. Ah, sí, vea. No le quedaba. Puntos importantes, vea. Puntos importantes. El punto de corte con y dio en 3, vea. Ahí está. Así está en 3. Pasa antecitos de pi medios, vea. Ahí pasa antes, ¿no? Antes de pi medios. El punto más bajo estaría en pi, en menos 5. Pi menos 5. Ahí está, vea. Pi menos 5. ¿Listo? Y abajito de 3 pi medios, habría un punto, vea. Habría un punto. Y ella sigue, ¿no? Ella sigue. O sea que sí nos quedó bien. La comparación, ahí nos quedó bien. Bueno, chicos, si hay clase el martes. Ah, no, mentiras, nos vemos ahorita en estadística. Juicio, vayan si se conectan y ahorita nos vemos. Chao.